Vamos a la palabra de Dios, ahora sí, vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios y quiero que me acompañes tal vez a uno de los salmos, si no es que el salmo más conocido de toda la Biblia, y es el Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23. Tal vez has entrado a una casa donde está puesto, o si has visto alguna película donde hay un funeral, casi siempre es el salmo que se lee en las películas. Y es un salmo verdaderamente poderoso. Yo cuando era un niño, mi mamá no nos daba de comer si no nos lo aprendíamos, entonces me lo tuve que aprender de memoria. Entonces desde chiquito me lo sé de memoria, pero es un salmo que trae esperanza a nuestras vidas. Y quiero hablarte sobre una nueva serie que podemos ver en las pantallas que se llama Avivamiento. Avivamiento. Y antes de leer el Salmo 23, quiero leer otra cita. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6, perdón, es Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Y lo voy a leer en una traducción que es la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción de las más modernas que existen de la Biblia. No sé si tú lo sabías, pero la Biblia no fue escrita en español. Parte de la Biblia fue escrita en hebreo, parte en griego y parte en arameo. Entonces, lo que tenemos hoy de la Biblia son traducciones que se han hecho durante siglos y años. Más o menos en 1500 empezó a traducir al alemán, al inglés. Y hoy en día hay muchas traducciones directamente del griego, del hebreo y del arameo al español. Entonces, esta Nueva Traducción Viviente es una de las más contemporáneas. Y fíjate lo que dice Segunda de Timoteo 1:6. Dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. En la Nueva Versión Internacional dice: algunos se han desviado de... ese no es, perdón. Ese es 1 de Timoteo 1:6 y el que estamos leyendo es 2 de Timoteo 1:6. ¿Y qué quiero decirte acerca de este versículo? El apóstol Pablo era pastor de Timoteo y le manda esta carta y le dice en esta carta a Timoteo: te animo a que avives el don que tienes, que hagas algo para que venga un avivamiento a tu corazón. Y muchas veces en nuestras vidas tenemos buenos momentos y tenemos malos momentos. Tenemos momentos donde todo está saliendo bien, donde todo marcha maravillosamente, pero también existen momentos donde tenemos baches, momentos difíciles, momentos donde queremos tirar la toalla y no saber nada de Dios, momentos donde ya no queremos seguir adelante. Es más, nos dan las ganas de dejar de creer en Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice: ¿sabes qué, Timoteo? Aviva eso que hay dentro de ti. Aviva eso que hay dentro de ti. Y tú y yo debemos de a veces avivar eso. Y así como cuando hacemos una carnita asada que ponemos el carbón y para avivar un poquito el fuego le soplamos para que el carbón encienda más, se ponga rojo, rojo, rojo y empiece a aventar la llama. De la misma manera tenemos que dejar que el Espíritu Santo avive eso en nuestras vidas, que nuestro corazón esté como un fuego ardiente por Dios. Y quiero hablarte del Salmo 23 y el tema del día de hoy es el lugar del avivamiento. Así se titula este tema, el lugar del avivamiento. Y ahora sí, vamos al Salmo 23 y vamos a empezar a leer desde el versículo 1. El Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, di conmigo: valles tenebrosos. Valles tenebrosos. No temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado.
Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Pensemos en este Salmo 23, una cosa hermosa que escribió el rey David. Y quiero dejar algunos puntos en claro acerca de este salmo. Número 1. En este salmo vemos que David dice: Señor, tú eres mi pastor y nada me falta. Tú y yo podemos escoger en nuestras vidas quién queremos que sea nuestro pastor. Y hay muchísimas cosas que nosotros podemos poner en el lugar de nuestro pastor, en lugar de Dios, cuando Dios es quien tiene que ser nuestro pastor. Y muchas veces en nuestras vidas, uno de los más comunes es que ponemos al dinero como nuestro pastor. Entonces cambiamos el Salmo 23 y lo hacemos a nuestra versión y decimos: el dinero es mi pastor, y mientras yo tenga ese dinero, nada me va a faltar, ¿verdad? A veces lo cambiamos por la salud. La salud es mi pastor y nada me va a faltar. Mientras yo esté saludable, nada me va a faltar. A veces lo cambiamos por una relación. Mi esposa tal vez, o mis hijos. Y entonces decimos: mientras mi esposa o mis hijos sean mis pastores, nada me va a faltar. Me siento pleno con eso. Pero algo sucede. Todas las cosas que mencioné y todas las cosas que podamos poner en lugar del pastor de Dios pueden cambiar en algún momento. Todo puede cambiar en algún momento. Pensemos un poquito en el dinero. Vivimos en un país donde el dinero va para arriba, va para abajo. No sabemos qué pasa cada día con el dinero. ¿Y qué pasa si tú dices: el dinero es mi pastor y mientras tenga dinero, nada me falta? ¿Y qué pasa si un día se acaba? Se te acaba el dinero, se te acaba el trabajo, se te acaba la oportunidad. En ese momento algo te va a empezar a faltar. Se empieza a mover el piso y algo te empieza a faltar. ¿Qué pasa si en tus relaciones, hablemos de las relaciones, tienes tu esposa y dices: no, yo estoy enamorado de mi esposa, yo amo a mis hijos y mientras mis hijos estén, nada me falta? Pero ¿qué pasa si un día tus hijos no están o si tu esposa no está? Toda nuestra vida empieza a colapsar. Toda nuestra vida empieza a colapsar cuando no reacciona la vida como nosotros esperamos. ¿Qué pasa cuando tú dices: mi salud es mi pastor, mientras yo esté saludable nada me va a faltar? Y de pronto llega una enfermedad a tu vida. Empiezan a venir problemas. Y son cosas que suceden y son cosas que nos suceden a todos y que a veces no quisiéramos que sucedieran, pero no sabemos qué puede traer el día de mañana. Dios nos asegura algo, que si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Y no debemos de quitarle ese lugar a Dios en nuestras vidas. Cuando Dios es nuestro pastor y Dios es la única cosa en el universo constante por siempre, y cuando Dios es nuestro pastor, todo lo demás puede venirse abajo. Pero si Dios sigue siendo nuestro pastor, nada nos va a faltar. Y mira quién lo dice David. David escribió este salmo. Y David no tuvo una vida muy fácil, que digamos. Tal vez es una de las vidas más completas dentro de la Biblia. Dentro de la Biblia podemos leer, hay varios libros sobre la vida de David. Tú puedes empezar, si quieres estudiar un poquito más, leyendo Primera de Samuel, Segunda de Samuel nos habla sobre la vida de David. Los libros de Reyes y de Crónicas también nos hablan sobre la vida de David. Y el libro de los Salmos también nos habla sobre la vida de David.
Y podemos ver muchísimas cosas. Y una de las tantas cosas es que David fue un hijo no deseado. David fue un hijo que probablemente su padre haya tenido con otra mujer. No era un hijo muy deseado. Por lo tanto, era un hijo rechazado dentro del hogar. Todos sus hermanos estaban en cierto rango en el hogar y le hacían bullying desde chiquito a David. Imagínense que cuando la persona más importante de todo el pueblo de Israel, que era el profeta Samuel, fue a visitar al papá de David, a David lo enviaron a trabajar como si estuvieran avergonzados de él. Sí. Tú vete a trabajar y tú cuida a las ovejas mientras viene la persona más importante de todo el pueblo de Israel. Y ahí estaban todos los hermanos y David cuidando ovejas. Después de eso, David fue ungido como rey cuando era un adolescente. Pero después de que fue ungido como rey, no se convirtió en rey al otro día, sino que pasaron más o menos 15 años, tal vez 17 años, en los que David tuvo que correr por su vida porque lo persiguieron una y otra vez. Saúl intentó matarlo. Entonces, David no tenía una vida muy fácil. David no estaba todo el tiempo en su casita tomando así como que una copita de vino y descansando y con un esclavo echándole aire. No, la vida de David fue difícil. Una de las tantas veces que estaba huyendo de Saúl, que quería matarlo, tuvo que actuar como un loco porque estaban a punto de matarlo. Se tuvo que hacer el loco, se tuvo que meter en una cueva donde encontró pura gente que iba huyendo. La vida de David no fue fácil. Pero aún así, aunque la vida de David tal parece que iba de mal en peor, David podía decir una cosa: Señor, tú eres mi pastor. Y si tú eres mi pastor, nada me falta. Cuando ponemos a Dios en el lugar de nuestro pastor, aquel que pastorea nuestras vidas, entonces nada en nuestras vidas puede derrotarnos. Pero y no solo eso, hay 3 cosas en este salmo más adelante que quiero decirte. En lo que leímos, fíjense: en verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, y número 3, me infunde nuevas fuerzas. Dios viene a hacernos descansar. Quiero que sepas que el descanso es algo que viene de parte de Dios. El descanso muchas veces no lo tenemos como algo muy importante en nuestras vidas, pero en la tradición judía el descanso era algo mucho más importante. Tal vez tú sabes que los judíos hoy en día, desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche, hacen el Shabbat, ¿verdad? Y lo que hacen ellos es guardar el día de reposo y descansar. Pero solamente descansar, no se trata solamente de echarme en mi cama a descansar todo el día, no, porque nuestro pastor es quien nos hace descansar. Y ahí está la importancia de que nosotros le demos un día al Señor, y en ese día que le entreguemos al Señor, descansemos y le ofrezcamos nuestra vida ese día al Señor. Por eso es que nos reunimos cada semana para buscar a Dios, para buscar su descanso, para que Él nos haga descansar, para que Él nos lleve por aguas y nos conduzca para que podamos beber y para que podamos tener nuevas fuerzas. Entonces, qué importante es tomar un día de descanso y apartarlo para Dios. Y es como cuando apartamos en nuestras vidas, todos apartamos tiempo para algo importante. Todos en nuestra vida, para algo importante. Tal vez ver a un amigo que vemos una vez al mes o que vemos cada 6 meses, pero de pronto hacemos una cita y decimos: el 15 de octubre voy a ver a este amigo, voy a apartar el día para estar con él. Y vamos a comer y vamos a platicar, vamos a ponernos al día. A veces hacemos citas para estar con la persona que amamos, con nuestra esposa, con nuestro novio, quien sea, y decimos: este día vamos a ir al cine, vamos a estar juntos, vamos a cenar. Wow, y apartamos ese día para ese bello momento, para estar con nuestros hijos, para estar con alguna persona importante. Ponemos una cita
Y a veces tal vez la persona más importante es que es Dios, que es nuestro pastor. No hacemos esa cita con Dios. Pero debemos de darle también la importancia y saber que si nosotros apartamos un tiempo para Él, nuestra vida va a estar firme en Él. Y podrán pasar muchísimas situaciones, pero nuestro mundo no se va a derrumbar, sino que vamos a verlo ahí, dándonos nuevas fuerzas en todo momento. Sigue diciendo el Salmo 23. Fíjense, quiero leerlo en otra traducción. No sé si podamos, Sammy, ponerle a la Reina Valera 60. Salmo 23, que es la más conocida, que es normalmente la que encontramos escrita en a veces en la casa de alguien. Salmo 23, en la Reina Valera 60, y vamos a leer del versículo 1 en adelante otra vez. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Quiero que sepas algo. No hay nada en tu vida que pueda confortar tu alma como lo hace Dios. Nada, absolutamente nada. El humano busca confortar su alma. ¿Qué hay en el alma? ¿Qué hay en el alma? Pensemos un poquito. En el alma hay principalmente estas cosas: las decisiones, las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Eso es lo que hay en nuestra alma. Y hoy en día buscamos que nuestros pensamientos, que nuestras decisiones, que nuestras emociones, que nuestros sentimientos, alguien más los pueda confortar. Pero quiero que sepas algo: solo Dios puede confortar nuestra alma, verdaderamente solo Él. Hoy podemos encontrar medicinas, antidepresivos de cualquier marca. Podemos encontrar también en el alcohol, quien trata de saciar su alma. Hay quienes en el cigarro tratan de tranquilizar el estrés, ¿verdad? Hay quienes con el dinero tratan de hacerlo, con las mujeres tratan de hacerlo, pero ¿sabes qué? Muchas veces nos damos cuenta que eso, en lugar de confortar nuestra alma, eso muchas veces trae más estrés a nuestra vida, trae más malos pensamientos a nuestra vida. Y hay veces que le decimos, bueno, con una relación tal vez lo que necesito es un novio, tal vez lo que necesito es casarme, tal vez lo que necesito es hijos. Y vamos por la vida buscando que nuestra alma sea confortada, pero Dios es el único capaz de traer descanso a nuestra alma. Dios. Entonces Dios no es... Porque a veces podríamos pensar, bueno, Dios es para las personas que ya se están muriendo y ya que estás ya casi en el cielo, acércate a Dios para que Él te perdone. Pero no, Dios debe de ser desde que somos niños la persona en la que busquemos que nuestra alma sea confortada. Siempre, siempre, siempre poner a Dios como nuestro pastor. Y quiero decirte algo: Jesús te dice, ¿quieres que yo sea tu pastor? ¿Sí o no? Y tú y yo podemos decir sí y podemos decir no. Y Jesús no va a forzarnos a ser nuestro pastor. Y Jesús va a decirnos, ¿quieres que yo sea tu pastor? En nosotros está la decisión de decir sí o decir no. ¿Sabes qué, Señor? Todo lo que me está preocupando lo pongo en tus manos. Lo pongo en tus manos. Todo lo que me está trayendo ansiedad lo pongo en tus manos, Señor. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, hay infinidad de cosas que tú y yo no podemos hacer nada para cambiarlas. Hay muchas otras que podemos hacer algo para cambiarlo, pero hay muchísimas más que tú y yo no podemos hacer absolutamente nada para cambiarlas. Y a veces lo único que nos queda es orar, ponerlo en las manos de Dios, y que eso no se vuelva una preocupación que esté trayendo depresión a nuestra vida, que esté trayendo tristeza continua a nuestra vida, porque obviamente Dios no nos llamó a eso. Quiero enfatizar en esta segunda parte en algo importante.
Dios dice en este Salmo 23 que Él prepara una mesa delante de nuestros enemigos. Vamos a leerlo. Si tú traes tu Biblia, traes tu celular y quieres recalcarlo. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Has pasado alguna vez en sombra de valle de muerte? En nuestras vidas hay muchos momentos difíciles que debemos de afrontar, muchísimos. Y esos son momentos en un valle donde hay sombra y donde hay muerte. Y precisamente Dios ahí es donde quiere empezar un avivamiento en nuestras vidas. Las malas circunstancias en nuestras vidas, la mayoría de las veces, es lo que Dios usa para transformarnos. La mayoría de las veces. Cuando no hay ninguna otra persona a quien recurrir, cuando se nos han acabado todos los recursos, cuando ya no hay a dónde correr, muchas veces ahí es donde Dios viene y hace algo. No cuando todo está saliendo bien. Normalmente cuando todo sale bien en nuestras vidas no nos acordamos de Dios. Normalmente cuando, la mayoría de las personas, cuando son jóvenes, tienen vida, tienen dinero, tienen todo, y entonces, ¿para qué acordarme de Dios ahorita? Y así muchas veces llevamos nuestra vida. Cuando tengo un trabajo estable, cuando mi matrimonio está estable, cuando no hay problemas con mis hijos, cuando en la escuela estoy de maravilla, mi vida está haciendo lo que yo quiero, entonces dejo de buscar a Dios. Me dejo de preocupar por Dios. Pero muchas veces de pronto entramos en un valle de sombra de muerte, porque muchas veces ahí Dios quiere empezar a tratar con nuestras vidas y a traer un avivamiento en nosotros. Y ahí es donde Dios va a transformar nuestras vidas muchas veces. Quiero que me ayuden los servidores. Beto, ¿me puedes ayudar a traer la mesa que está acá? La que está aquí, Pepe, gracias. Sí. Y fíjense, aquí el Señor dice, David decía: aunque ande yo en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Y esa es una verdad impresionante en la Biblia que debemos de guardar y debemos de atesorarla, porque no importa el peor de los momentos que estemos viviendo, Dios está contigo. Aún en la noche más oscura, Dios está contigo. Y la segunda cosa que dice Dios que hace es que prepara una mesa delante de nuestros enemigos. Muchas gracias, Pepe. Prepara una mesa, Dios, y prepara un banquete para ti y para mí. Y prepara algo para que tú y yo nos sentemos a platicar con Dios. Y entonces pensemos en algo. Ven, David, ven para acá, ven. Quiero usar, ya, siéntate acá. Pensemos hoy que todos ustedes son enemigos de David. Son los enemigos de David. Uno de ustedes es la enfermedad. Otro de ustedes tal vez sea la depresión, la tristeza. Cualquier enemigo que tengamos en la vida. Muchas veces en nuestras vidas tú y yo tenemos enemigos constantes, ¿sí? No tiene que ser una persona, ¿sí? Pero situaciones adversas, cosas que pasan en tu trabajo, ¿no? Que David dice: híjole, esto es verdaderamente algo que no puedo salir adelante. Muchas veces puede ser una adicción en nuestras vidas. Y entonces se sienta Dios. Y ahora vamos a ponerle una silla a Dios. Y dice: David, quiero platicar contigo. Yo soy tu pastor y quiero platicar contigo. Y entonces ahí se sienta Dios. Y este va a ser el delicioso banquete que te prepara Dios.
agüita. Y te dice: David, quiero platicar contigo en presencia de todos tus enemigos. En el momento en el que estás pasando por el valle más oscuro de tu vida, quiero empezar un avivamiento en tu vida. Quiero verdaderamente que tu vida sea transformada en el peor de los momentos. Y hay momentos difíciles, y a veces con el tiempo, el otro día pensábamos en algo, con el tiempo cosas más difíciles nos van tocando en la vida, ¿cierto? Hay veces donde la muerte no ha visitado nuestro hogar y de repente alguien fallece, alguien que amamos, alguien que queremos. Y Dios viene y mira, estás pasando por este momento difícil, sentémonos a platicar. Porque yo estoy contigo y no te he dejado. Y mira la otra parte lo que dice la otra parte. Dice: aderezas mesa delante de mí, el versículo 5, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiero contarte dos historias mientras está David aquí en banquete con el Señor. Una de ellas se encuentra en el libro de Daniel, en la Biblia, en el capítulo 3. En el capítulo 3 encontramos a tres jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego. De repente el rey Nabucodonosor hace una estatua gigantesca y les dice: miren, a todo el pueblo les dice, cuando se escuche la música, cuando se escuchen los tambores, yo quiero que absolutamente todos se arrodillen frente a mi estatua y la adoren. Y entonces así pasó, empezaron a tocar los tambores, la música, y todos empezaron a arrodillar. Pero resulta que de todos los que estaban arrodillados, 3 personas no estaban arrodilladas. Se veían 3 cabecitas ahí, todos en el piso y 3 cabezas ahí. Y entonces, a ver, les voy a dar otra chance, como que no me están entendiendo muy bien. Repite las instrucciones y lo mismo, todos se arrodillan y Sadrach, Mesach y Abednego se quedan de pie. Y entonces el rey se enoja y: esta es mi estatua y quiero que la adoren, y si no la adoran, los voy a echar en un horno ardiendo con fuego. Y entonces ellos le dijeron algo, y fíjate la importancia de estas palabras. Todo esto que te estoy diciendo está en el libro de Daniel. Le dijeron: rey, nosotros nunca vamos a adorar tu estatua, aunque nos eches al horno de fuego. Nosotros al único que adoramos es a nuestro Dios, y ese Dios nos puede librar del horno de fuego. Pero fíjate lo que dijeron después: pero si Él no nos librara del horno del fuego, aún así no te vamos a adorar. ¿No? ¿Qué pantalones de decir: mira, tú haz lo que quieras, no vamos a adorar tu estatua? Échanos al fuego si quieres, Dios nos puede librar, y si no nos libra, no importa, de todas maneras no vamos a adorar tu estatua. Y entonces el rey se enojó: ¿cómo de que no? Échenlos al fuego. Y los echan. Y en el momento en que los echan al fuego, de repente el rey se da cuenta y dice: ¿qué no echamos a 3 personas? Y ahora hay 4 personas allá adentro. ¿Por qué hay 4? Y no solo eso, sino que resulta, esto no lo dice, esto es algo que yo pienso, que se sentaron a comer un banquete adentro y están utilizando las brasas. Seguramente, como es Dios, amante de los tacos, sacó unas carnes y empezaron a hacer tacos ahí, ¿verdad? Unos tacos al pastor, obviamente. Y entonces estaban los 4 ahí, y el rey dice: ¿cómo puede ser posible que nosotros los echamos? Eran 3 y ahora resulta que hay 4. Pero Dios nunca sacó del horno a esas personas. Dios no sacó del horno a Sadrach, Mesach y Abednego. No lo sacó. Ahí estaban los 4 dentro del horno sin quemarse. El que los sacó fue el mismo rey que los metió. Nabucodonosor dijo: ¿saben qué? No, sáquenlos, porque ellos tienen un Dios verdadero. Ellos tienen un Dios verdadero. Entonces muchas veces tú y yo pasaremos por valles de sombra de muerte, pasaremos por hornos prendidos para quemarnos, y Dios dentro de ese lugar viene y pone un banquete.
en presencia de todos tus enemigos, quiero platicar contigo, David. ¿Tienes problemas en el trabajo? No te preocupes. Vamos a platicar. Vamos a platicar. Pero, ¿te acuerdas que al principio te dije que muchas veces tú y yo podemos escoger quién es nuestro pastor? Pensemos en un invitado más a la fiesta, a este banquete, que muchas veces tú y yo invitamos, y en lugar de disfrutar del banquete que Dios tiene para nosotros, viene otra persona. Y vamos a traer otra silla. El diablo se sienta aquí y te dice 3 cosas que el diablo puede decir. Entonces se sienta el diablo, yo le voy a jugar del diablo. Y hay 3 cosas que principalmente el diablo quiere decirte. 3 grupos de cosas. El primero de ellos es que nunca vas a lograr salir de eso. Nunca vas a lograrlo. Nunca vas a poder. Entonces el diablo se sienta contigo, David, ahí y te dice: la verdad es que tú nunca vas a salir adelante. Esta situación que estás viviendo es la peor. Acuérdate que a un compañero que tenías le pasó lo mismo y no ha pasado de eso. Acuérdate que tal persona vivió esa enfermedad y se murió. No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Esa es la primera cosa, y el diablo viene a decírtelo una y otra vez. Y entonces venimos delante de Dios primero. Venimos el domingo: Señor, tú eres mi pastor, te amo. Dios levanta nuestra fe. Pero en la semana, el lunes, el diablo te empieza a decir: mira, está muy padre la historia esa de los 3 muchachos del fuego, pero ¿a poco crees que es cierta? Hombre, tú estás destinado al fracaso. Nunca vas a lograrlo. Y el martes lo vuelves a escuchar. Y obviamente no se aparece como en las caricaturas, el diablo vestido de rojo, con cola y trinche. Pero muchas veces en nuestra vida está hablándonos una y otra vez. A veces pueden ser solamente pensamientos, o a veces a través aún de tu mejor amigo, de la persona que más te ama. Y esa a veces es la que más te desanima. Y te dice: no, hombre, no, fíjate que si te está doliendo la cabeza, puede ser un tumor. Yo conocí a alguien que le pasó eso y se murió. A los 2 meses se murió. Y entonces, pues uno empieza por dentro a ¿qué está pasando? Entonces la primera cosa que el diablo hace es: no lo vas a lograr. La segunda cosa que el diablo empieza a decirte: no eres demasiado bueno. No eres demasiado bueno. No te lo mereces. Una de las tantas cosas que impide que nuestra oración llegue delante de Dios es que cuando vamos a orar le decimos: Señor, ayúdame en el trabajo. Pero lo primerito que a veces llega es: ¿cómo le estás orando a Dios? Acabas de pegarle a tu esposa, mano, ¿no? Y no estoy diciendo que esté bien pegarle a tu esposa, pero eso es lo primero que viene a nuestra mentalidad. ¿Cómo le estás? Llevas 3 semanas que no vas a la iglesia y estás orando. Pues ¿quién te cree? ¿No te acuerdas que ayer le dijiste mentiras a tu jefe? Entonces, ¿cómo crees que Dios va a escuchar tu oración, hombre? Eso déjaselo a alguien que es muy espiritual. Tú no eres demasiado bueno. No eres demasiado capaz. Entonces, muchas veces nuestra oración pensamos, y es por lo que muchas veces antes iban las personas con un pastor: pastor, ore, porque a usted Dios sí lo escucha. Dios me escucha a mí y Dios te escucha a ti. Dios escucha a cualquier persona que hay aquí. Porque yo no soy tan bueno como parezco. Ya sé, soy guapo, pero bueno no. No somos buenos. La palabra, el mismo Jesús, fíjense, un día se le acercó a alguien, a Jesús, esto está en los evangelios, y le dice: maestro bueno, quiero que sanes a mi hijo. Lo que estaba diciendo es esto: o sea, tú que eres más bueno que yo, haz algo, pídele a Dios. Y Jesús mismo, Hijo de Dios, le dijo: ¿por qué me dices bueno? En la tierra no hay nadie que sea bueno. El único bueno es Dios. Y si Dios es bueno, entonces Él puede hacer un milagro en tu vida, David.
No importa que tú seas la persona que más ha metido las manos en el lodo, la misericordia de Dios es mucho más grande. El pecado más grande no se compara con la misericordia más grande y el amor más grande de Dios. Y es lo que tú y yo debemos de hacer. No creas las mentiras de que el diablo te va a decir que no eres demasiado bueno. El diablo lo sabe, y no solo eso, Dios también lo sabe. Dios sabe que no eres bueno, Dios sabe que no soy bueno, pero la bendición de Dios y los milagros de Dios no dependen de nuestra bondad. Dependen de la mano milagrosa de Dios y de su amor y su misericordia y su perdón. La tercera cosa que el diablo quiere a veces tratar de decirte es que todo está en tu contra. Todo o todos están en tu contra. Y entonces muchas veces el diablo quiere que tú te sientas como el mártir. Sí, es que mira, la verdad es que tu esposa... ¿Te cuento algo de tu esposa? Es que, mira, no quiero ser chismoso, pero tu esposa, pues no es la mujer que tú pensabas cuando te casaste, ¿eh? La verdad es medio mala. Y pues no te quería decir, pero te anda engañando. No te lo quería decir. Pero bueno, tú haz lo que tú quieras, ¿eh? Todos están en tu contra. Entonces, el diablo muchas veces viene a decirnos eso. Y viene a decirnos, ¿sabes qué? Ya no hay solución. Ya todo está en tu contra, todas las situaciones. Mira, hay personas más capaces que tú. Él es amigo de tu jefe, entonces ahí le van a dar la posición. Mira, tu esposa la verdad no va a cambiar. No, hombre, tu vida está deshecha, casi. Y una y otra vez el diablo y las circunstancias, y cuando ponemos a alguien más en el lugar de nuestro pastor, en lugar de Dios que es nuestro pastor, las cosas empiezan a faltarnos. Quiero llevarte para terminar el día de hoy a Juan capítulo 10, versículo 10. De hecho, de ahí parte la visión de nuestra iglesia. De Juan capítulo 10. Es uno de los 2 versículos que utilizamos para la visión de nuestra iglesia. Y quiero que sepas algo. Tú puedes sentarte en la mesa que Dios preparó, pero puedes estar platicando a veces con el diablo, o puedes estar platicando con Dios. Platica con Dios. Platiquemos con Dios más seguido. Hablemos con Él. Al contrario, Dios te va a decir, sí puedes, sí lo vas a lograr. Tú puedes hacerlo. ¿Sabes? Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Nos llenó de dones, de talentos, de capacidades. Y Dios dice, tú puedes. Tú eres demasiado inteligente. Tú ya lo has logrado muchas veces y otra vez lo vas a poder lograr. Y esa es la voz que debemos de escuchar. La voz de Dios que dice que lo vamos a lograr. No solo eso, sino la voz de Dios que dice que todo está a tu favor. Porque leímos que Dios iba a estar jugando de nuestro lado. Y como lo hemos dicho muchas veces, eso es como si Messi estuviera jugando en nuestro equipo, ¿sí? Dios en nuestro lado es lo mejor que puede pasarnos. Lo mejor que nos puede pasar es que Dios esté con nosotros. Puede estar la peor de las noches, la peor de las circunstancias, pero si Dios está con nosotros, no nos dejará. Juan 10:10, lo podemos poner acá. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11. Fíjate lo que dice. El ladrón, o sea el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y la segunda parte, que es la que usamos para la visión de nuestra iglesia, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón no viene más que para robar, para matar y para destruir. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Versículo 11, fíjate lo que dice el versículo 11. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor
y da su vida por ti y por mí. Dio su vida por ti y por mí. Jesús hizo todo. Quiero decirte algo. Hay un banquete preparado en el lugar más difícil de tu vida, que puede hacer que lo estés atravesando hoy o en cualquier momento. Y ahí, en ese lugar, Dios quiere empezar un avivamiento en tu vida. Un avivamiento en tu vida. En el momento más difícil, en la hora más oscura, ahí el Señor quiere aparecerse como se apareció con los 3 jóvenes en el horno y como se apareció también con el rey Josafat. Muchas gracias, David. Vamos a darle un aplauso a David. Muchas gracias. La palabra de Dios nos habla en el libro de Reyes, y con esto termino, sobre Josafat. Un rey al que amenazaron y le dijeron: te vamos a matar. ¿Y sabes qué hizo este rey? Tomó al ejército, pero tomó a unas personas muy importantes en su reino, a las personas que cantaban la alabanza en el pueblo de Israel. Y a ellos, los que cantaban en la alabanza, los puso hasta delante del ejército. Imagínense, seguramente se habían enlistado al grupo de alabanza para que no los mandaran a la guerra, y resulta que los mandan hasta adelante. Y ahí van todos y no llevaban espadas y no llevaban escudos. ¿Qué era lo que llevaban? Llevaban cuernos, llevaban tambores, llevaban instrumentos de cuerda, y empezaron a alabar a Dios. ¿Y sabes qué es lo que cantaban? Porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. En el peor de los momentos, en el momento más difícil de nuestra vida, lo que tenemos que hacer es decir: Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En la peor de las circunstancias debemos de recordar que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cómo Dios es bueno? Tanta pobreza, tanta guerra, tanta muerte, y Dios es bueno. Claro que Dios es bueno. A pesar de todo eso, y Dios no tiene que ver absolutamente nada con eso, pero a pesar de todo eso, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Tenemos 100 razones el día de hoy aquí sentados para saber que Dios es bueno. ¿Tienes algún familiar? ¿Tienes a alguien que te ama? ¿Respiras el día de hoy? ¿Estás vivo? Tienes muchísimas razones para agradecer la bondad de Dios. ¿Tienes para comer el día de hoy? ¿Tienes dónde dormir? ¿Dormiste en algún lugar con techo? Entonces Dios es bueno y para siempre es su misericordia, aún en la peor de las circunstancias. Y hay otra historia, la historia de Eliseo. Un día Eliseo estaba en una casa con un discípulo, y un pueblo enemigo que quería atacar al pueblo de Israel. Eliseo era un profeta, y entonces Eliseo le decía: mira, Dios me acaba de decir que esta es la estrategia que van a usar en tu contra, y se la daba al rey. Y entonces cuando venía el pueblo enemigo, se encontraban con que ya la estrategia no la podían usar. Y entonces eso pasó 1, 2, 3 veces, y el rey del enemigo dijo: bueno, aquí hay un chismoso. Aquí hay alguien que les está diciendo todo, porque ¿cómo puede ser posible que planeamos una estrategia, nadie oye, nadie ve, y se la sabe todo el pueblo de Israel? Eliseo se las estaba pasando una y otra vez porque Dios se las estaba diciendo. Y entonces se le ocurrió algo al rey. Bueno, si es así, pues en lugar de atacar al rey de Israel, rodeemos la casa de Eliseo y lo matamos a él. Y entonces llega todo el ejército, rodean a la casa de Eliseo, y el discípulo de repente abre la puerta y se encuentra con todo un ejército rodeando su casa. Y le dice al profeta: profeta, pues le tengo malas noticias, y es que estamos rodeados y nos van a matar. ¿Y sabes qué hizo Eliseo? Oró por su discípulo y le dijo: Señor, te pido que le abras los ojos. Y dice la Biblia que los ojos de esa persona fueron abiertos, y cuando salió, vio que el ejército enemigo estaba rodeado por un ejército mucho mayor, y era un ejército de ángeles. Todo esto está en la Biblia, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes.
Estaba rodeado por ángeles. Y no solo eso, sino que Eliseo salió y dijo: Padre, te pido que todos ellos queden sin vista. Y todo el ejército quedó ciego. Eliseo los agarró, los formó y los llevó a la mitad de la ciudad. Imagínense, primero estaban rodeando el pueblo, rodeando la casa de Eliseo, y acabaron siendo rodeados porque acabaron ciegos por todo el pueblo. En ese momento Eliseo les dijo algo. Todos ya querían matarlos, y Eliseo les dijo: no, vamos a darles de comer, vamos a darles de beber, y vamos a mandarlos de regreso a su casa, solamente para que sepan quién es el pueblo de Dios. Si Dios hizo una y otra vez con el pueblo de Israel eso, si lo hizo con distintas personas como Sadrach, Mesach y Abednego, si lo hizo con Josafat, si lo hizo con Eliseo, quiero que sepas una cosa: también lo va a hacer contigo. Dios te ama, Dios te quiere cuidar y Dios te quiere bendecir. Para siempre su misericordia. Amén. Ponte de pie y vamos a darle un aplauso al Señor Jesús.